Disgrafía. Soy Andrea Castañeda Mesa y en la tarde de hoy hablaremos sobre la disgrafía. ¿Qué es la disgrafía? Es el trastorno de la expresión escrita. Se encuentra escrito dentro del grupo de trastornos de aprendizaje. Los problemas de escritura interfieren en el desempeño académico y actividades de la vida diaria que requieren escritura. Este trastorno de expresión escrita, también tiene que ver con la habilidad para escribir. Se sitúa sustancialmente por debajo de la edad cronológica, su coeficiente de inteligencia y de escolaridad propia y de su edad. El trastorno con criterio A interfiere en el rendimiento académico de las actividades de la vida cotidiana, ejemplo, párrafos organizados. Si hay déficit sensorial, la capacidad de escribir excede a las asociadas a él. El término disgrafía es utilizado cuando hay problemas caligráficos. Cuando hablamos de problemas ortográficos también se llama disortografía. Con el desarrollo del concepto de dislexia, el objetivo de este estudio se desvía hacia las dificultades ortográficas. Escribir no solo se limita al movimiento realizado por la mano, ni el dominio del sistema ortográfico de la lengua. La escritura implica acciones organizadas que representan de manera simultánea características como lo son las fonológicas, las semánticas, sintácticas, pragmáticas del lenguaje oral. Cuando tenemos en cuenta esos aspectos, hablamos de expresión escrita. La Asociación de Psiquiatría considera que el trastorno de la expresión escrita va asociado con otros trastornos de aprendizaje como son la dislexia, la discalculia, así como el déficit del lenguaje y la motricidad. Aunque no se ha determinado la frecuencia con la que se presenta el trastorno en la expresión escrita, sin embargo se estima que al parecer como el trastorno de la lectura, este trastorno de la expresión escrita se caracteriza por una combinación de deficiencias en componer textos escritos con errores gramaticales, de puntuación o elaboración de frases, párrafos, ortografía y una grafía deficiente. Es importante resaltar y tener en cuenta que no todos los niños que tienen este tipo de dificultades pueden tener este tipo de trastorno. Problemas como una mala instrucción, un problema cognitivo, entre otros, pueden afectar la expresión escrita. La alteración de las características de la escritura se evidencian en cualquier momento del desarrollo. La disgrafía, al ser un trastorno neurológico de carácter funcional que afecta a la escritura, específicamente se observa en el proceso de los trazados de la grafía. Las personas que padecen este trastorno muestran dificultades en el control de la escritura y en el control de poder generar procesos de perceptivo motor. Las alteraciones de la caligrafía se pueden observar desde los primeros años de la escuela. Dificultades en la composición de textos son evidentes a finalizar el segundo grado de primaria. Los trastornos de la escritura suelen persistir cuando estos niños ya están en la secundaria. Ocasionalmente se evidencian en niños mayores y adultos y no hay mucha evidencia en su pronóstico a largo plazo. La Asociación Americana de Psiquiatría afirma que el carácter familiar de estos trastornos ha sido muy poco estudiado y documentado, pero se ha observado que algunos trastornos de este tipo se evidencian en sus familiares de primer grado. Imagen principales zonas involucradas en la expresión escrita. La escritura es un sistema complejo con características que respetan límites impuestos por otros subsistemas. El dominio de cada uno de estos implica el aspecto gráfico que permite al niño tener una caligrafía legible para todos. El dominio de los subsistemas permiten al escritor realizar el trazo gráfico, la composición gráfica de las palabras, incluyendo aspectos ortográficos, la separación entre palabras, acento ortográfico, puntuación, la gramática y la coherencia en los textos. En los programas escolares se incluye la enseñanza en cada uno de ellos. El dominio de cada uno de ellos aumenta progresivamente en los años escolares del individuo. La adquisición de la expresión escrita se inicia en el jardín infantil. Con los años se va transformando en una escritura formal. Existen 3 parámetros muy importantes para examinar el desarrollo de la escritura en la escuela primaria. La primera es la longitud de la producción escrita, considerado por el número de palabras utilizadas por el niño.
dominio de la complejidad ortográfica y sintáctica, y diferenciación entre producción escrita y lenguaje oral. En 1995, Harris sugiere que la escritura puede demostrar dificultades en el desarrollo lingüístico, motor y cognitivo, y se ha demostrado que los niveles de desarrollo de cada una de estas funciones cognitivas se correlacionan con el desarrollo de la escritura, a la vez que las dificultades en el nivel de desarrollo de los procesos cognitivos, las cuales ejercen limitantes en la adquisición de la escritura en los primeros años escolares. En grados intermedios, los problemas lingüísticos tienen mayor peso en la adquisición de la escritura. Lenguaje y metalenguaje, según Wernicke en 1996, propone que deben ser considerados de investigación al menos 3 niveles de lenguaje. Los mismos son: nivel sublexical, se relaciona con habilidades fonológicas, tales como la segmentación en sílabas, fonemas y producción de rimas, considerando unidades menores a la palabra. Incluye asimismo aspectos semánticos de la palabra como unidades y el translexical o textual dirigido al procesamiento de unidades mayores a una palabra. El segundo nivel es la memoria y la atención. La memoria a largo plazo se encuentra involucrada con el desarrollo de la escritura. La memoria operativa juega un papel importantísimo en el dominio de la escritura, en la memoria a largo plazo, y está relacionado con la transcripción y no a la generación de textos. En cuanto a la lectura y la escritura, pues comparten aspectos como sistemas o procesos, cada uno de ellos teniendo en cuenta unos componentes importantes propios de cada uno de ellos, lo que hace que la habilidad lectora no sea suficiente para explicar la habilidad de escritura. En cuanto a las funciones ejecutivas, estas funciones permiten la organización y planeación del texto, el manejo de manera simultánea y el paralelo de los subsistemas de escritura necesarios para producir un texto. El individuo debe controlar la velocidad de ejecución, planear y organizar las dificultades. Variables afectivas. En el 2002, Gregg y Matter observan que algunas de las variables que pueden influir en la escritura puede ser la ansiedad, la preocupación y la motivación. La escritura de una letra o una palabra se correlaciona con posibilidades gráficas del niño en etapas antes de la adquisición de la escritura. Este aprendizaje permite al niño, más o menos antes de los 5 años de edad, ser capaz de dibujar algunas letras del alfabeto. Cuando están en el jardín infantil, se inicia el aprendizaje de la escritura. Serratrice y Habitt, en 1997, señalan la existencia de 3 etapas de aprendizaje en la escritura. Pregráfica se inicia de 5 a 6 años, etapa en la cual los niños realizan trazos rectos, partidos o arqueados, curvas angulosas y mal cerradas. 2. La etapa de caligrafía infantil, que inicia entre los 8 y 9 años. En esta etapa el niño logra producir trazos suaves, las líneas son rectas, logra realizar uniones entre letras y respetar las márgenes. En los niños de 10 años se presentan mayor número de irregularidades de 1 de 11. Etapa postgráfica, que es la tercera, a partir de los 12 años el niño escribe normalmente y sin esfuerzo. Es importante también analizar algo que ocurre muy frecuentemente, que es la disortografía. Ese término se utiliza para nombrar la falta de ortografía o trastornos de ortografía. No todos los problemas ortográficos en el individuo tienen que ver con problemas de escritura. Un porcentaje muy elevado de estos mismos son cometidos por los niños y pueden ser relacionados con fonemas que tienen 2 o más posibilidades. Trastornos en la expresión escrita. El niño tiene que aprender a manejar diferentes tipos de elementos propios a la composición textual. Separación entre palabras, en la escritura pausas, puntuación, en textos escritos que pretenden producir la entonación en el lenguaje oral, la gramática, que existe una tradición de varios años de estudios de las variaciones de las características gramaticales de los textos infantiles con relación a la edad y el grado de escolaridad. Hay características específicas a los textos escritos relacionados con la frecuencia de uso de los diferentes tipos de cláusulas. Los niños utilizan un mayor porcentaje de cláusulas en el lenguaje escrito que en el oral.
Los momentos en que suceden los cambios en la síntesis parecen también ser diferentes según el lenguaje oral y escrito, y afirma que existe una variación en esta síntesis del habla y la escritura en niños de 3, 5 y 7 años. A los 3 años, la complejidad de las oraciones de la expresión oral es mayor a la observada en la expresión escrita, mientras que a los 5 y 7 años se observa de manera inversa. Es decir, que los niños tienen una expresión escrita aún mayor que la oral. La coherencia en los textos, pues existen diferentes medidas para conocer y evaluar la coherencia en los textos producidos por los niños. Los niños son trastornos en la expresión escrita y producen textos más cortos, es decir, menor número de palabras. Para poder evaluar este tipo de trastornos en la expresión escrita, pues es importante analizar algunos aspectos caligráficos, los cuales detectan dos componentes, uno práxico y otro espacial. El primero es la disgrafía apráxica. En esta se reconocen dificultades para el manejo de trazos al escribir, dificultades al manejo de estos trazos y letras mal formadas. En cambio, en la disgrafía espacial se caracteriza por un manejo inadecuado del papel en el que se escribe. En los adultos, este problema se caracteriza por una escritura en la parte derecha de la hoja con ensanchamiento del margen izquierdo que progresivamente aumenta de tamaño. Además, presenta una disposición normal de los renglones y puede ser oblicuos, ascendentes o descendentes. Sin embargo, no todos los errores que cometen los niños son estrictamente ortográficos, reflejan dificultades en los procesos que el niño debe dominar para llegar a escribir ortográficamente. Errores asociados a la conciencia fonética es la omisión de una o más letras dentro de una palabra, errores fonológicos, confusión de los fonemas, ejemplo, animales por amimales, errores visomotores o visoespaciales. Estos errores se asocian a procesos visomotores o visoespaciales que se asocian en la confusión de dos letras que guardan relación de simetría. Ejemplo, lobo con lodo. Errores ortográficos homofónicos que presentan cuando el niño tiene que seleccionar entre dos o más opciones impuestas por el sistema para representar un fonema dado. Por ejemplo, búho, búho, quiso, quiso. Errores ortográficos heterofónicos, estos se presentan cuando se confunde la representación de dos fonemas que comparten un grafema. Ejemplo, amigos, amijos, zorillo, zorrillo. Otros errores de escritura son errores de diferentes tipos, pero que por su escasa aparición y se considera que no es relevante, incluidos en un apartado diferente. Por ejemplo, tropezar, trompezar. El tratamiento y el pronóstico de este tipo de trastornos pues, se determina dentro del ámbito escolar, en la validación de cómo se toman las notas y se requiere escuchar, comprender, retener información a medida que se procesa nueva información y resumir así puntos relevantes de un formato útil. Existen diferentes enfoques para tratar este trastorno, por ejemplo, programas a partir de un análisis minucioso de las dificultades de escritura, caligrafía, ortografía, composición textual. En niños pequeños se hace énfasis en las habilidades caligráficas. Motivar al niño a utilizar estrategias para solucionar problemas, alcanzar metas y modificar posturas negativas ante dificultades y prefiere apoyar de manera indirecta con una mejor escritura.